Bien, pues bienvenidos todos a esta nueva sesión de AccessUserGroups España. Hoy contamos con la presencia de María Barnes. María es 5 veces MVP, es una de las grandes expertas en Access en el mundo. Además es la presidenta o la gestora del grupo de AccessUserGroups. ¿En qué zona, María? ¿En el Pacific Time? No, en Lunchtime, ¿no? Yes. Y hoy contamos con su presencia. Hoy tenemos una charla muy interesante que es Tips and Tricks. Esta charla ya la ha dado alguna vez María en su sección, pero yo la he visto muy interesante y nos hemos dado cuenta de que muchísimas veces hay cosas que damos por sentado que todo el mundo conoce y cada uno lo hace de una manera distinta. En la charla de la vez anterior que impartió Colin, nos pasó lo mismo. Había cosas que muchos conocíamos, pero que las hacíamos de otra manera y nos pareció muy interesante. Así que, María, bienvenida, welcome. Thank you. Y todo tuyo. So today's topic is called General Tips and Tricks for the Beginning Developer. But I know some of you may be beyond beginning. So never fear. You will probably learn at least one thing from today's presentation that you did not know already. I'm going to start with looking at an Access database and talk a little bit about the navigation pane. So this is the María, words. María, sorry. Yes. George is here. Jorge. Oh, yay! George. Hola, disculpe el atraso, Sin problema. Estamos aquí ya, habíamos empezado sin ti con 20 traducciones, pero aún así, para la gente que luego vea el vídeo en inglés, en YouTube, pues puede seguir con más facilidad también la traducción. Perfecto. María, puedes seguir. Gracias. Yes. Should I proceed? Yeah, go ahead. Juanjo, yo nada más traduzco cuando no está en PowerPoint, ¿verdad? Perfecto. Como Okay. quiera, María. Perfecto. So Maria, go ahead with the PowerPoint. Then once you move on to your demos outside of PowerPoint, then I'll translate. Okay. I was going to try to hold the Access database so they could still see the little title bar, but feel free to jump in whenever you think we need more clarification. So I'm going to actually put Access in front of this screen here, but we're going to talk about the navigation pane and displaying, expanding and collapsing it, and displaying by object type and the different navigation options, and then talk just a little bit about the ribbon. So let me see if I can get this up here so we can see it. So the navigation pane is this part over here. And I have it set right now to all access objects, but you can drop down this box and change that. You can actually create a custom one, or you can go to different options. Like you can see just the tables. You can that's object type. You can do like this is a custom one. So if you see things like this, when you get in that, you don't know, like, where's my tables? Check this and either select the object type first. And then once you've done that, you'll get a chance to, show other things like queries or tables, or you can show the all access objects. And then you get little drop downs here so that you can expand and contract all of them. You can also right click on that and you can check the navigation options and deal with some items on here where you show different types
And you can also show hidden items and system objects with the checkboxes here. And finally, some people don't notice the search box, but if you wanted to see everything about invoicing, you could start typing here. Like if you had these expanded and you had then you would only see things that had the word invoice in them. So if you have a lot, this search bar can be very helpful for you. And then you just click this to delete it. Doing okay so far? Yes. Okay. Also notice the ribbon. The ribbon is across the top with the different tabs here. Create is going to be one of the important things. And then some of the tabs get to be red. So those red tabs are special in that they change and they are contextual. So depending upon what you have open, like if you have this form open in design view, then you're going to see other tabs, and notice that these are in red, and those are all about the form design and something you can use with that. These others will then switch you to other types of things. Next, I want to talk a little bit about overall options. These are some hints to set up your database properly. There are a couple items in the current database. And again, if you go here to File, Options, there's different tabs, but these first ones are all about the current database. And there's a couple of them that you should set and check under current database. Those are the display form. If you want to set up a form that opens on startup, you just put the form name in there, and that is a drop down. Displaying the status bar is something that usually most people want to set. Take a look at the windows. There's different windows options here. I'm going to see if I can drag this over, just that. Yes. So there's overlapping windows or tabbed documents. And if you have tabbed documents, you can display the document tabs or not. The use access special keys is a good one to turn on, say yes. Compact on close, it's best not to select that unless you're doing a backup first or afterwards, because it takes some time and uses resources to do that every time you close. There are situations where you might want to do that for security reasons in particularly sensitive environments, even though it takes more time. Also, the track name autocorrect. Down here, that's something that is actually turned on by default. And it's a good idea to turn that off because it can cause corruption. And maybe it's getting better, but it's at best developer practice to turn that off unless you know you're going to be making some name changes, and then you might turn it on for that time and then turn it back off. And same with the perform name autocorrect underneath it. And then we have a couple settings under object designers. There's the default text field size. It starts at 255, but you might want to change it to something shorter, like 50. There's auto index on import create. That is set with a couple values. And basically, if you import a file, like an Excel file, to create a new table,
or if you're just creating one through the user interface. If whatever is filled out here hits on some of your fields, then it will automatically create an index for that. So you have more control if you clear that out and make that blank. And then there's show property update options button. It's a good idea to turn that off as well. And then finally, there's the client settings, and that's this one here. A lot of people like to change the move after enter, instead of just going to the next field, to also go to the next record when you're tabbing around and hitting, going from field to field. And if you get to the last field, if you have this checked, then you will go to the next record automatically. Me comentaban algunas personas en el chat que estaban teniendo un poco de dificultad para seguir el texto y al mismo tiempo la ventana. ¿Podríamos cambiar, George, a que vayas haciendo la traducción simultánea? Sí, cómo no. So Maria, he asked that because people are having trouble looking at the example and looking down at the bottom of the screen for the translation, that I would do the live translation. So Okay. Maybe after every few sentences or a section, pause and I'll translate. Thank you. Sounds good. Okay. There we go. I also want to talk about the Trust Center. The Trust Center button is in options. El Trust Center se encuentra también en las opciones de Access, el centro de confianza o Trust Center. So that's down here. And there's a button with Trust Center settings. And then particular trusted locations can be important. En So particular, el Trusted Locations es importante y ahora les voy a explicar por qué. So there are some default ones like this one. I added the one above. To add a new one, you use this button here. And if it's going to be on the network, you have to check this button if it's a network location. Si el Trusted Location se encuentra en la red, hay que seleccionar donde tiene seleccionado ahí abajo, Allow Trusted Locations on my network. Y si no, mejor dejarlo no seleccionado. Y arriba, donde está escrito User Locations, se puede añadir cualquier lugar, cualquier archivo que quiere contar como una Trusted Location, con el botón Add New Location. Yeah, so that button you just can either browse to and select or just enter in text here. And then there's an option to also include the subfolders and trust those. And then you hit OK. That's it. Maria, do you want to talk a little bit about why trusted locations are important? Or? Sure. So depending on your settings in Access, which you may or may not have control over, for instance, a file that you get from the internet, or just a file that hasn't been digitally signed, an Access file, you may have trouble running things like macros and VBA for that. So go ahead. El Trusted Location es bastante importante porque si por ejemplo, si se abre una aplicación Access del Internet, es muy probable que no funcione, por ejemplo, macros y VBA,
sin añadir el archivo en donde se encuentra la aplicación. Entonces, el Trusted Location es como designar que, bueno, las aplicaciones Access que están en este folder, sí, puede confiar en las aplicaciones allí y puede utilizar el VBA y también los macros en la aplicación. Thank you, Maria. Yeah, so to answer Tony's question, he says he's having trouble adding network locations. Make sure you have this box here checked before you go to add it and try again. You should be okay as long as you have this checked. Si tienes problemas en añadir locations, trusted locations en la red, hay que asegurar que está seleccionado Allow Trusted Locations. He says it doesn't work, but I don't know, it should. Especially the Z:\/ should work. Okay, so let's go ahead and go on. Okay, so there are different types of objects that you see in the navigation pane. And this, if you're not a beginning developer, this may be too basic for you. But tables are where the data is stored. Queries can pull from multiple tables and add sort to them or criteria to only pull in certain conditions. Bueno, está ahora explicando los diferentes objetos en Access, las tablas, queries, formularios y informes. Then forms provide you with a user interface so you can add, update, or delete information from the table or query, if it's an updatable query, and have it be in a nicer format than just the row by row that you would get from the table or query. El formulario, claro que permite ver la información en formas diferentes, por ejemplo, no simplemente en forma de tabla, pero también en organizado record por record, o viendo solamente algunos datos de la base de datos. And finally, a report is a way to format your data for display. It's not to be used for editing data, but for displaying only. And you can group the data and sort the data on multiple levels. Y finalmente el informe permite el formato de los datos para visualización. Puede agrupar, ordenar y a múltiples niveles. Next, we're going to talk a little bit about table design. And while I'm on this form, let me just mention that I have some links to actually 4 presentations that we did, and it was actually shared, myself and Crystal Long. So some of these screens are her work, left over from the original presentations. But we will provide you with those links. They are in English, though. Voy a tener enlaces para 4 otras presentaciones que he trabajado junto con Crystal Long y los voy a compartir con ustedes los enlaces un poquito luego en la presentación. Ahora, ¿cómo diseñar una tabla?
So one of the things to think about with tables and you're designing them is the name. You need good names for both the table and each field in there. And keep in mind that these names are just for developers. They don't have to be understood by users. You can use other things on your forms, like captions, to give information to the user. So make these for the developer. Hay que darle buenos nombres a las tablas y los campos, teniendo en mente que estos nombres solamente son para los desarrolladores. El usuario interage con otros nombres que puedes escoger, por ejemplo, capciones o el interfase del usuario, por ejemplo, en formularios. Entonces, cuando escoges nombres para tus tablas y los campos, es mejor escoger algo que te conviene, que tiene sentido para ti y no necesariamente teniendo en mente el usuario. So in general, whatever makes sense for you, use that, but try to do these three things. Make it concise, yet descriptive. So not table C, but table contacts, maybe. Avoid spaces and special characters. The underscore is a good separator. And start with a letter. Bueno, tres reglas para un buen diseño de nombres de tablas y de campos. En primero, que sea corto, pero también descriptivo a la vez. Entonces, en vez de tabla C, tabla contactos, pero no, por ejemplo, tabla contactos de personas que yo conozco muy bien, por ejemplo. Entonces, un nombre que describe bien el contenido del campo o de la mesa. En segundo, evite el uso de los espacios en los nombres. Si quieres separar una palabra de otra, puede utilizar el carácter underscore, que da la ilusión de espacio sin que realmente existe espacios en el nombre. Y en tercero, es mejor empezar el nombre de la tabla o del campo con una letra de A a Z. Okay, then when we talk about fields, and I'm going to try to pull this up so we can look a little bit about that. So when you're designing fields, try to pick a good name and give thought to the type of data. If it's numeric, like this, check the default value here, and also check the field size. Like this one's a byte, but you can have other field sizes if it's more appropriate. Cuando escoges el tipo de dato number o número, tienes dos opciones abajo para clarificarlo. Por ejemplo, en field size o tamaño del campo, puedes escoger de byte hasta long number. Y también puedes especificar un valor primario o default value. Entonces, si el usuario no entra un valor, el campo tendría ese valor que pones ahí en esta celda. So just to make sure I hit this point, the default value is especially important to be cleared out if you're going to be using this as a foreign key into something. So be sure to check that. Asegúrate de que el default value sea vacío, que no tenga valor si estás utilizando este campo como clave extranjero, foreign key. So if your type is text, si tienes el tipo de dato texto,
take a look at the field size again, but this time that's just a number. So again, if you have set your default field size to 50 or something like that, it should come in as 50. You can change it and make it longer or shorter, but pay attention to that. En el campo de field size, el tamaño de campo, asegúrate que tienes ahí un número que esté bastante grande para cualquier dato que el usuario podría querer poner en el base de datos. Okay, so there's a couple different ways to create a new table. You can use the import features under external data. You can go to create and you can choose table design and just type in your fields. One interesting way to do it that some people are not aware of is to use this first method where you can add things like this and then open another data source. Like, for example, I have Excel. And you can copy information like this. This has headers up here. And just paste them into here and look. Yes, I want to paste. It's made column headers and named those right from your paste. Si tienes tus datos en un archivo Excel, como han visto, pueden copiar los datos de Excel hacia Access muy sencillamente, y si tiene un rango de headers, de los nombres de los campos, también copiar al mismo tiempo los nombres de los campos. Entonces, como han visto, o pueden crear una tabla utilizando create y table, como ella mostró antes de hacer la copia de Excel. If you do that, though, I recommend then after that, opening it in design view, and then name it flavors, and double checking the values here, making sure that it's the right. You know, maybe you don't want double, maybe you want in price decimal or something like that, but double check your values if you do that technique. Una vez la información copiada de Excel hacia Access, les recomiendo que abren la tabla en Design View para que verifiquen el tipo de dato para cada campo, para verificar si que está bien lo que quieres que sea con la información. Por ejemplo, puedes cambiar el tipo de field size de doble hacia, por ejemplo, decimal, por ejemplo, para precio. You also want to consider using a primary key for each table. You can set a primary key by right-clicking on a row, and you can see if there's already a primary key by the little key indicator. You can set it like this by just clicking on the primary key. And you can actually choose like two fields at once, highlight two, and then right-click and make them into a combination type primary key. También asegure que tiene una clave principal o clave primaria en la tabla que es importado de Excel hacia Access.
y puede verificar porque tiene una clavita ahí a la izquierda. Y también, si quieres, puedes crear una clave principal combinando dos campos, como está demostrando aquí, con cost y markup, los dos seleccionados, y puede combinar, si quieres, los dos campos en una clave. You also want to take a look at your indexes. You can see the indexes right here. And it gives you a pop-up window that looks like this, and it will list all the indexes. This is a brand new table, only one primary key index. That's good, but you'd be surprised when you create tables how many indexes Access creates by default for you. Bien, hay que verificar los índices, que son muy importantes, claro, para que sea eficaz, que sean eficaces tus queries o tus combinación de tablas con claves foreign keys. Access normalmente suele poner muchos índices y puedes quitar los que no son importantes. Pero primero, como ven aquí en la ventanilla, hay uno, primary key, en el campo ID. Yes, and the limit for each table is only 32 indexes. That may seem like a lot, but that includes the indexes that Access has behind the scenes. If you establish a relationship between this table and another table, that takes an index to do that. So check and see if you're starting to get up there, or if something's running slow, maybe remove unneeded indexes. El número máximo de índices es 32 que puedes tener en una tabla, pero eso incluye también los índices que crea Access automáticamente. Por ejemplo, si tienes una relación entre dos tablas, Access crea detrás de la escena un índice. Si tu tabla o tu aplicación no está con el desempeño que quieres, es una posible causa, es que tienes demasiado índices. Y entonces puedes abrir esa ventanilla y borrar los índices que no necesitas. There's also the lookup area where you can create for things like here. It actually makes, it sometimes makes sense for a number and sometimes not, but you can change from text box to use a list box or a combo box. And if you do that, you can do much like you do in a combo box in a form, set up links to other tables on this area. And then maybe you want to say that, sorry. Yeah, that's okay. Como han visto abajo, hay dos secciones de configuración de los campos. General, donde puedes especificar, por ejemplo, el tamaño del campo, y el lookup, donde puedes especificar si quieres que el control, el campo, se ve como un list box. Y también puedes especificar que los datos están relacionados, por ejemplo, a un campo en una otra tabla, un lookup. And then there are other properties here on the property sheet that you can set, things like a filter and an order by. You may not even have noticed that before. So I just wanted to bring it up. Y a la derecha, algo que a veces gente no ve,
es el property sheet, la hoja de propiedades a la derecha, property sheet, donde puedes especificar todavía más opciones. Por ejemplo, si quieres filtrarlo o validar una regla de validación para los datos que están puestos en la tabla. It's also a great idea to build relationships when you're designing tables. So to build relationships, you just drag from one primary key in one table to the foreign key in a related table. And then it pops up a box like this, and you can check the enforce relational integrity. Es importante cuando estés diseñando tus tablas de establecer relaciones entre las tablas relacionadas. Y eso se hace tomando la clave principal de una tabla y arrastrándolo hacia un campo en la otra tabla, y luego aparece un pop-up donde puedes especificar los dos campos relacionados, el tipo de la relación y también cómo quieres que los datos se relacionan uno al otro. So to get to this, you go to Database Tools and Relationships. And here's some defined. It's a good idea to do it from left to right, so you're one to many. And again, you just click on what you want and drag it over to connect it to something else. Well, you can't do it if it already exists, but like on this one, you can just click and delete. All right, I've got it open already, so I can't do it. But click Va a here. borrar una relación que existe para mostrar cómo se establece una relación. Go ahead and delete that. Okay, and then just click and drag it over to like where you want transaction. Oops, I did the wrong one. And if you get it wrong, you can change it here, transaction type. And then here's the enforce referential integrity. Y si, por ejemplo, en este ejemplo, ha arrastrado de la izquierda a la derecha al campo errado, pero como han visto, ha podido cambiar el campo en la otra tabla hacia lo que quería, transaction type, tipo de transacción. Also notice data sheets. So in a data sheet, that is, pull it up. This is a data sheet type view. This is what we're talking about. Look for these following things in the lower left corner: navigation buttons to move to the first here, the next, or if it's not grayed out, the previous, the last, and then finally the one with a star is a new record, a blank one to create. Bueno, ahora los data sheets, hojas de datos, para navegar hay una barra de navegación abajo del datasheet, y cómo navegar con las flechitas anterior, el seguido y al primero y al último, y también pueden crear un nuevo récord con la flechita con es, digamos, un sol, un pequeño sol al lado. And finally, even though it's got record number 1 of 4,
you can actually go to just type in the one you wanted. Like if there were 100 records and you could only see 30 here, you could type in 100 and hit enter and it would go to number 100. Y si tienes muchos records en tu tabla, también puedes teclear el número del record al cual quieres navegar y hacer enter y te va a navegar a este record. And finally, just like we did on the blank table, you can paste records from something else that has data that you have copied to your clipboard by clicking on this new row and then right-clicking and pasting. But you have to first make sure that all you can see is the same fields that you are copying data from. So you could hide or move this around because it's going to expect and enter it in order from your data source you copied from. También, igual al copiar de Excel, puedes copiar datos de otra fuente, del clipboard, por ejemplo, y para hacer esto es seleccionar el último rango donde está escrito new, nuevo, y puedes hacer el control C y luego control V o utilizar el menú clic derecho. Okay, so I also have some just general information about queries. I'm starting to run out of time. Do we only have 1 hour? Is that correct? Juanjo está... En go ahead. principio es correcto 1 hora, pero gestiona el tiempo como tú creas. ¿Cuánto tiempo crees que te faltaría? How much time do you think you still need, Maria? He said normally it's an hour, but certainly can go beyond. Okay, no, I will just skim these last few. So with queries, one important thing to note is to be careful of any field names with spaces. You'll need to put square brackets around them in order to get those to display correctly. And then be also very careful of the or clause in the criteria. Let me just bring that up. Ahora está hablando de diseño de queries y hay que tener cuidado si tienes espacios en el nombre de tus campos. Por ejemplo, como ven aquí hay transaction item con espacio o transaction type. So the criteria, you might have it be something where it's equal to text, but be careful of this or. You can use that across 2 types of things, but if you have this here and this here, like this, that's an and. If you start to put something else in and you get an or like this, it's sometimes a good idea to go to SQL View and see exactly where that is, because you might not have the parentheses in the place you are wanting it. Bueno, cuando está utilizando criterio, por ejemplo, como y, and, o, or, y lo especificas en el query by design, en la ventanilla query by design, María te recomienda que ves el resultado en SQL, el lenguaje de SQL, para que veas si los paréntesis están bien para que se combinan los ands y los ors como quieres. Es bastante sencillo tener los paréntesis en lugares errados y que no
tengas los resultados que quieres en el query. Okay. At some point, I would prefer to go through forms a little more and talk about different parts of forms. But again, I think I'm out of time. Reports, the same kind of thing. There's different options on the reports. This is a helpful hint. You can take a command button and on the other tab of the property sheet, you can set default property to yes to make it activate when enter is pressed, or cancel property to yes to make that button activate when escape is pressed. And I'll show that while you're talking, George. Okay. Tal vez en otra ocasión, María podría ir más profundamente hablando del diseño de formularios e informes. Pero una cosa muy interesante es que se puede especificar teclados, por ejemplo, en el Other tab, en la hoja de propiedades, puedes especificar default property. Y si le pones yes o sí, esto va a permitir que teclando escape es igual a cancel, cancelar. Y teclando enter es igual a aceptar. So again, if you want it to work on enter, you would set default to yes. If you want it to work on cancel, then you would set cancel to yes, like that. If you are a beginning developer, it's a nice idea to start with Access templates. This is a link to the featured Access templates, and you get to those templates by opening Access, and under the file open, there's a couple templates here: Northwind, issue tracking, inventory, and you can get to more templates through this link. They're good to explore, give you some good ideas. Cuando uno comienza a ser desarrollador en Access, existen templates, no sé, plantillas, no sé cómo traducirlo, templates. Pero ok, perfecto. Ejemplitos, pequeñas aplicaciones Access que demuestran algunos escenarios de desarrollo. Y para acceder a los templates, harías como si ibas a abrir una aplicación y arriba tienes templates, blank database, Northwind, por ejemplo, y para ver todos es nada más escoger more templates ahí a la derecha y te va a mostrar todos los templates que Access tiene. Okay, and so I did leave a couple resources here too. This is a link to some shortcut keys that Crystal has provided, and they're all Access shortcut keys. If you like shortcut keys, there are some very handy ones on there. Aquí unos enlaces a páginas muy útiles que tienen información para el desarrollador de Access. Por ejemplo, shortcut keys. There's also a link here to
an article by Alan Brown that talks about problem names for tables and fields and reserved words in Access. And it's handy to read through that and try to avoid those. El segundo de Alan Brown es una lista de nombres reservados o problemáticos para campos y tablas. Se los recomiendo mucho que vean la lista ahí. And if you found this little bit of presentation interesting and you're able to get translations if you need it, we did this in 4 parts. Myself and my co-host, Crystal Long, and here are YouTube links to each of those. And the part 1 through 4, and then I have listed what was covered under them. Y finalmente 4 videos en YouTube donde se trata más profundamente en los asuntos que he cubierto hoy, por ejemplo, tablas, queries, formularios, informes, macros y VBA. Ahí están los enlaces y son presentaciones que María ha hecho con Crystal Long, que is she an MVP, Maria? I think so. Yes. Yeah. Crystal es una MVP, como Juanjo. Y María. Y María. Y Colin. Y Colin. Yes. Excelente. All right. Juanjo, en YouTube existe la posibilidad de traducción simultánea si lo estás viendo con audio en inglés. En YouTube puedes tener la traducción simultánea activando los subtítulos. También tendremos la opción que la barajaré con Ángel de enviar de alguna manera el texto escrito para poder transcribirlo. La técnica que ha empleado María también es muy interesante, de tener el PowerPoint por debajo de la pantalla principal para poder verlo. También a los que no lo veáis en directo, os digo que también hemos activado 2 PowerPoints online, de manera que María, que si os fijáis está mirando ahora hacia su derecha, está leyendo lo que yo estoy diciendo en español y ella lo lee en inglés de manera simultánea. De manera que podemos interactuar entre nosotros a pesar de tener inglés y español. Yes, so if you have questions or maybe you have your own hints that you want to share, feel free. Bueno, ahora cualquier pregunta que tengan o si tienen su propio hints que quiere compartir con el grupo, adelante y gracias. Sí, ahora han habido varias preguntas. Yo quiero empezar por una interesante y es la siguiente. O sea, el motivo de esta conversación es comparar con más gente que no conozco, con la que habitualmente no hablamos, opiniones ya un poco más de nivel. Por ejemplo, María ha hablado de las relaciones entre tablas. Y aquí tenemos algún fuera de serie también, algún MVP. Chea, abre el micrófono, anda, que defiende un poco que las relaciones no siempre son interesantes. Y me gustaría establecer un poco de diálogo, de conversación. ¿Qué opinas tú, María? ¿Qué opina Colin? ¿Qué opina George? ¿Qué opina el resto sobre el tema? Chea, al ataque. Efectivamente, esta misma mañana me está volviendo loco porque no quería actualizar un campo de una tabla a través o sea, desde otra a través de código, pues, ejecutando unas consultas, y no ha habido manera porque estaban puestas mal las relaciones. Y es que me gustaría enseñaroslas y no sé cómo poner aquí una imagen de cómo tengo esas relaciones, pero es un auténtico galimatías. O sea, comentaba antes Tony, que son un paquete a la ventana de las relaciones, que no hay quien se aclare cuando son muchas. Bueno, pues en mi caso es tremendo. Yo reconozco que puede ser un poquitín interesante las relaciones, pero ¿compensa los problemas que da? ¿Hasta qué punto? No lo sé, ¿qué opináis? Es decir, resumiendo, Chea defiende que aunque las tablas puedan ser relacionales, no hay por qué relacionar las tablas. No te preocupes, no es profunda.
Dilo bien. Relacional no tiene nada que ver con la palabra relación aquí. Sí. Relacional tiene que ver con otra cosa, con otros conceptos teóricos. Yo lo que defiendo es que puedes estar bien las relaciones, pero que también dan sus problemas, dan sus complicaciones. Entonces, ¿hasta qué punto merece enzarzarse con ellas o no? So I think what he's saying is that using the relationship view and establishing relationships in that form between the tables, sometimes it actually complicates things in queries where the query doesn't behave quite as he might have been expected. I would assume maybe sometime it's maybe related to a left or an outer join as opposed to an inner join. But in general, Maria, are there times when establishing the relationships in the relationship window can complicate things a little bit? Probably, but I think the most useful place for a relationship in the relationship window is if you have a parent table and then one or more child tables. Because if you can ever delete a record from parent, you don't want to have orphan children. So it's better practice to delete the children that are related to the parent at the same time. To do that, you should set up a relationship and enforce referential integrity so that you cascade delete in that case. Then you don't have to maintain that in code. ¿Está de acuerdo en general, María, que estableciendo relaciones en la ventanilla de relaciones puede complicar, por ejemplo, algunos queries? Pero la ventaja es la integridad de los datos utilizando referential integrity, que lo que evita que borres, por ejemplo, un campo en una tabla pariente que tiene campos relacionados en una tabla, lo que decimos en inglés parent table, child table, no sé en español, papá y hijo, tal vez. Sí, la tabla, Sí. tabla. Ok, perfecto. Y al especificar la relación con referential integrity, eso evita de que tienes campos huérfanos. ¿Se dice así? Orphan records? Ok. Pero entonces está de acuerdo en cuanto a queries, pero también tiene la ventaja de referential integrity, de integridad referencial. No sé decirlo exactamente. Sí, sí. Aquí entramos en el tema de la integridad referencial, que hay alguno que ya veo que está saltando por hablar, como Jesús, que no siempre está de acuerdo con la integridad referencial. La odio. So Jesús hates referential integrity. ¿Y por qué, don Jesús? Cuando tienes que arreglar una base de datos a mano, la integridad de los datos que hay dentro, las relaciones te dejan absolutamente maniatado. Por otro lado, también es una cuestión de cómo trabajes, cómo diseñes. Si tú estás trabajando, estás usando Access, formularios, estás utilizando formularios creados con asistente, donde estás dejando en mano del usuario toda esa información, todas las operaciones que estás haciendo, obviamente necesitas tener esa integridad referencial. Pero si tú estás trabajando esos formularios, los estás haciendo en realidad, no utilizas Access como, no sé cómo decirlo, como suite de Office, sino que utilizas Access por un lado la parte de formularios para enseñar de cara al cliente, pero después todo lo que haces con ellos lo haces por detrás con VBA. Entonces eso está en manos del programador, que es el que mantiene la integridad referencial. Cuando yo voy a borrar un registro, antes de borrarlo, busco las tablas que necesito para comprobar de que no se pueda borrar.
¿Vale? Eso, lo más peligroso es en el tema del borrado. Porque cuando estás en el tema del alta, normalmente el propio diseño del trabajo te previene el no crear un registro huérfano, puesto que si tú en el formulario donde estás cogiendo los datos del registro, los datos que van a venir ¿cómo decir? Por ejemplo, un automóvil no puede entrar sin un código de cliente que no exista, puesto que estás tirando de un combo que está tirando de la tabla de clientes. Luego, únicamente tienes que controlar que el campo cliente no esté vacío, y si no está vacío, tiene un código de cliente padre. Pero son maneras de trabajar. Yeah, so Jesus is, I think, agreeing in principle from his perspective. And Maria, I know you mentioned this, that the advantage of using the relationship designer, the relationship window, is that you don't have to enforce stuff in code. And what Jesus is saying is that the limitations that are imposed on the developer by using referential integrity in the relationship window means that for him, he actually prefers to enforce it in VBA, in code, where he has more control. Yeah, and that's your choice, right? But some people don't think about that. So it's a good check for them to have it. Dice María, está de acuerdo. Lastimadamente, como tal vez hemos visto todos que hemos trabajado en aplicaciones Access que vienen de otra persona, no todas personas piensen como tú, Jesús, en esos detalles que tienen que tienen que eso es. Este es el ejemplo de Chea. Eso lo hizo Jesús, ¿verdad? Es una No, este aplicación... es de Chea, de José, de Chea. Ah, perfecto. Eso es lo que me ha cabido en el recorte de pantalla. Yo creo que es 3 o 4 veces más esto. Maria, he says this is only about a quarter of what he actually has. This is only what would fit on the screen. Yeah, that looks like spaghetti. Es un plato de espaguetis o arte moderno. Cuando te encuentras con que algo está mal aquí, sobre todo si ya tiene datos, si tiene muchos datos, y suelen tener muchos datos, esto es complicado. Y Jesús, eso con una complejidad tan amplia, ¿eso lo harías en código o...? Todo por código. He said, so Jesus said that level of complexity, he would do it all in code to avoid the sort of visual confusion that you have in the relationship designer. Why doesn't he just hide many of those tables in the relationships window? I believe, Colin, he was just trying to show the number of relationships just to see in terms of managing them visually how difficult it was. I understand. Yeah. Okay. Juanjo, cuelga eso que acabo de poner en el WhatsApp. No lo veo. Espera, porque no le he dado a enviar, ¿no te fastidia? Sí. George, ¿qué opinas tú del tema? ¿Yo? Sí, tú, claro. También Sí, eres el experto de Access. Tú solo eres el traductor. ¿En inglés o en castellano? En español, por favor, que estamos en español, y luego traduce si quieres. No, yo realmente sí, estoy de acuerdo, creo, con Jesús, pero también como Jesús tengo la capacidad técnica de hacerlo en VBA. Si yo no sabía trabajar con VBA, tal vez la ventanilla de relationships, de relaciones, sería útil. Pero igual, yo he establecido relaciones en la ventanilla de relationships y luego hago un query. Perdón, ¿cómo se dice query en español? Una consulta. Ah, sí. Pero vale un query. Okay, vale. Ok, una consulta y no funciona como quería. Y luego borro las líneas de relaciones y funciona perfectamente. Entonces, estoy de acuerdo. Pero también, igual, me considero un desarrollador bastante avanzado, como don Jesús.
Entonces sí. Eso de dos me ha gustado. Okay. Entonces sí, bueno, puedo trabajar con VBA para evitar problemas en la aplicación. So Maria, Juan Jose was just asking my opinions. I was saying that, in general, yes, the relationship window is good, but I've actually run into situations where I've had relationships in the window, and then I've done a query in SQL and I'm not getting the results I want. And I go back and I delete the relations and everything's fine. So I don't know if you have any thoughts on that. No, not really. Other than try to keep them as simple as possible and only add them when it's really necessary. You don't have to do it just for charting, because you might run into situations that it affects it poorly. Okay. Now, if you set up a lookup from one table to another, it will set up that relationship, right? And then if you delete the relationship, I think the lookup goes away. Is that correct? I don't know. I haven't actually found that. I actually tend to not put lookups in tables. The reason is that if you add a field to a form and it's got a lookup behind it, the form makes a copy for the combo box of what's in the lookup table or the table for the lookups. But then if you change the table, the form doesn't get updated. So I tend to keep all of the lookups just in the forms and not put them on the tables. I find it simpler, but. Dice María que en cuanto a los campos lookup, ella no hace los lookups al nivel de las tablas, porque complica y hace una copia y en general complica la aplicación. Ella trabaja con lookups al nivel del formulario y no al nivel de la tabla. Entonces así evita tal vez un poco los problemas que uno puede tener con relaciones definidas aquí en la ventanilla de relaciones. Esta es una ventana que comparte Jesús. Jesús, dinos por qué. No hablabais de las relaciones. Esa es una base de datos de un tema de seguimiento de contabilidades. La única relación que tiene es esa que veis y porque no me atrevo a quitarla. Vale. He says this is the ideal relation window where it's just the one that Access requires. Muy bien. Tenemos otra consulta que ha hecho Tony, que también la quería hacer yo. Tony, ¿quieres comentarla tú? Mientras lo cuelgo. Bueno, ¿se me oye? Sí, sí. Vale. El problema que he puesto mi Office 2021 en marcha, me encuentro con el Access, que cosas que las tenía en una unidad temporal llamada Z, que la tengo en localhost mapeada, pues que no hay manera que me funcione nada ahí. Y sí, tienes aquí para marcar, permitir ubicaciones de confianza que estén en la red, ya le puedes marcar, saltar encima y ponerte como quieras. Yo qué sé. ¿Es con el último update? Bueno, no sé si es el último, yo tengo... Pero reciente. Sí, es el último. Okay. También. So, Maria, Tony is saying that with a recent, if not the latest update, he is not able to set up a trusted location. And you can see he has the checkbox checked. And when he tries to set up as a trusted location a mapped folder in Z, he gets the error message. It cannot. The error message basically said, for security reasons, you cannot use this as a trusted folder. Okay. And you are sure that if you go to your folder browser, can you actually go to Z:/? Puedes verificar que sí tienes acceso utilizando Explorer al folder Z.
Sí, Yes, yes. sí, a mí me sucede lo mismo, también me sucede poniendo la IP, poniendo el nombre del DNS de la ruta o poniendo acceso al disco duro. So Juan Jose said he's had the same problem with the latest update, whether he puts in the IP address or the UNC route or a map folder. Okay, I'd be interested in getting a copy of this. I could send to Microsoft to report. Would you also confirm the version, like latest? Are we talking Microsoft 365 monthly channel? Sí, Bueno, dice María que si pueden darle a ella una copia de base de datos y verificar el número exacto de la versión de Access, si es Microsoft 365, monthly channel, el canal mensual de update, y ella puede dar el ejemplo al equipo de Access de Microsoft. sí, lo haré Para que contigo, vean. María, porque tengo los datos también en mi ejemplo. Y así lo podemos hacer juntos también. So- Yo creo que falla con cualquier versión, da igual. Tengo 50 ordenadores que les ocurre el mismo problema. Da igual. So Tony has 50 computers that is happening on every one of them. Wow. And Juanjo says he will share the sample with you. Okay. Bien, alguien pregunta también ¿qué opináis sobre usar campos autonuméricos como clave principal? So question, Maria, your thoughts on using auto number fields as the primary key? I almost always use auto number as my primary key. Except for if it's in a small lookup table and it just doesn't even make sense, and then I'll use the real identifier, category name or something like that. But I think auto number makes a great primary key for the most part. Sí, dice que casi siempre utiliza el campo autonumérico como clave principal, con la excepción de si tiene una tabla lookup bastante corto con pocos datos, y en este caso utiliza un código, por ejemplo, que manualmente pone en el campo, pero sí, casi siempre utiliza el autonumérico como clave principal. Muy bien. And I think SQL Azure, si no me engaño, SQL Azure es necesario que tenga una clave autonumérico como clave principal. Si migra su aplicación a Azure SQL Database. Me parece que no es imprescindible. Creo que poniéndole como se dice, un timestamp se puede solucionar. Si le añades un timestamp. También está o una clave principal todas las tablas, sí. Es necesario. I believe if you're linked to SQL and you want it to be updatable, then the link to the table, then you have to have a key. If you just want to select it, that's fine. But if you want it to be able to be updated, you have to have a key. Bueno, yo soy Antonio de Aplinova. Yo quería hacer una defensa a las relaciones. So Antonio is going to defend the use of the relationship window. Me parece que como filosofía de entrada no hay que inventar la rueda si ya está inventada, que pueden ayudar, también puede complicar las cosas a veces, pero es una forma también de documentar la base de datos y ayuda, ¿no? Es un automatismo que hay. Si yo hago un borrado, que se borre, lo que hay que diseñarlo bien y ordenar un poquito esas tablas, no dejarlas tal como sale, ponerlo un poco en un orden lógico, ¿no? No sé, yo la utilizo siempre y en proyectos grandes y no he tenido muchos problemas, la verdad. Yo creo que si están ahí será por algo. So Antonio says that, sure, there are times that, a certain relationship that's established could complicate things. But in general, he says, why reinvent the wheel? He says you have this visual designer, and it says it's great for documenting your database, for showing what the relationships are between the tables. And generally speaking, he always uses it. Muy bien.
Estoy compartiendo la pantalla para que vea también María Vaz. Estoy en el entorno de empresa con un disco duro compartido. Además de lo que decía Tony, te encuentras con este problema cuando intentas editar la tabla desde la red. Supongo que es un problema normal. Está diciendo que ha bloqueado las macros porque la fuente se encuentra en un entorno de red. Y no hay manera de desactivar esta macro. Yo sí sé yo sé la manera, ¿eh? Ah, pues mira, luego nos dices cómo es la manera. Botón derecho, propiedades, y le quitas una marca que tiene de... Vamos a hacerlo. O te pasas a 2010 y ya está. Botón derecho, propiedades. Esa es la solución buena. ¿Y qué haces ahora? Pues a mí me sale un apartado ahí abajo diciendo que... No. Estás confundiendo descargar de internet de entorno de red. Ah, vale. Pero hay entornos de red que el aviso que acaba de decir, se me fue el nombre, también sale, ¿eh? Sí. O sea, este aviso en entorno de red aparece y aunque lo tenga activado, no puedes hacer. Take a look at your options, Trust Center macro settings. So, opciones, Trust Center, macros. Y centro de confianza. Yeah, one up. Macros. El anterior, macro Einstellungen. Nine. Muy bien. Ya estabas bien, ¿eh? Ya estabas bien, Juanjo. Aquí estamos, sí. Sí, pues encima So- del que hay marcado. Go up one. Up one, macro, yeah. There you go. So, Oh, no. So that's why. Ahí tienes el problema. No. Fíjate que están todas las macros activadas. So, activate all Cuando macros. has abierto no estaban activadas. Está puesto así como defecto. Está como todas las macros activadas. Cuando has abierto no estaba marcada esa opción. Ajá. Dale un OK. OK otra vez. Lo he dejado así para que vierais que efectivamente sí que estaba activada la macro. Sí, una castaña como un piano. Tú. No es un problema con las macros. Y también un problema de seguridad desde hace un tiempo. Estás en un entorno server. Perdón, en Windows. Joder, lo diré. ¿En un dominio? Sí. ¿Estás en un dominio? Sí. Pues tú tienes directivas de dominio que te están haciendo eso. Yo no. ¿Alguien está con el piano? La tercera opción del centro de confianza. Sí. La tercera opción, que es documento de confianza. Tienes marcado, ¿no? Permitir que sea de confianza los documentos de una red. ¿Vale? Sí. Está todo marcado. Antes funcionaba y en la última versión ya no funciona. So Maria, what he's saying, they went through and double checked all the settings. Yeah, all these things. They all look good. Yeah, and he said it was working until the latest update. Okay. So he didn't change any settings, but the latest update apparently broke it. Interesting. Si yo copio este archivo lo copio y lo llevo a mi entorno normal, funciona correctamente. Perfecto. And he copies it locally and it works just fine. Y este archivo tiene una relación en una base, o sea, está relacionado. Funciona. Ojo. Sí. ¿Tienes firewall? ¿Puedes desactivarlo? So I think let's get your version number and report these to Microsoft and see what they say. Lo probaré después. Hay alguien que está con el piano. No sé si es George o es alguien que está fuera con piano. Ay, soy yo, perdón. Uno de los chicos está tocando piano, perdón. No, si eres tú no pasa nada, era por si había otra persona. No. Soy yo, Perfecto. disculpe. ¿Está enchufado? María quería ver la versión de Access. Perdón, sí. No, perdón, no era desde aquí, era desde... Who's playing the piano? It's pretty. En cuenta acerca de Access.
one of my kids. Sorry about that. Es esta acción de aquí y... So he's checking the version. Y dejas tu diversión, María. Ah, Y también el canal de updates. he dejado de compartir, perdón. Tú estás más moderno que Tony. Can you listen, María? Yes, I can see. Y el... Tony tiene la 20098. Can you also send the screenshot of the message you get when you try to add the network location? You don't have to send that one. I got that written down. This one here. Lo envío ahora. Is that it at the last message here? Moment. Pues a mí mi Office me dice que estoy mega actualizado. Tony just confirming that he has the latest version. That's giving him the problems. Pues es curioso, pero tienes una versión anterior a la que tiene Juanjo. Sí, porque depende de la región. Yo estoy en Austria y tarda más. Son versiones, no va por zonas. María, te he enviado en el chat en la pantalla, la captura de pantalla. So he put it in the chat, the screen capture, Maria. That screen capture is not correct. Oh, which one? What do you need? So I'm looking for the message that displays when he tries to add the network location. There's a warning. It can't do it for some My reason. screenshot, Juanjo, mi captura de pantalla que viene con el mensaje ahí gritando que está... Sí. Cuando quieres... Ya. I sent out. Vale. Ok, lo envío también ahora. Es esta. Mientras tanto, más preguntas. Pues, I think that's correct, María. He just put another one in, Maria, so maybe that I'm one's just good. getting a save as window. Both of them. Oh, maybe I have to actually save the image. Okay, Yeah. sorry. Hold on a minute. Muy bien. De todas maneras, te puedo enviar después ya por internamente las pantallas que necesites. You can email them to you. These aren't the correct ones. A ver, más preguntas, venga. Okay, I got that one. Let me get the next one. Sí, mientras decís, hay una opción que María no ha comentado y que considero muy interesante para los usuarios y principiantes, que es en la pantalla de consultas. Can you share the query, the index, your desktop, María? O puedo también yo, perdón. He had a question about when you were talking about queries for beginning developers. So I don't know if you have that. Yo también la puedo Yes, I got both. So this will be good to send to Microsoft. Thank you. Muy bien. A ver. Y comparto en la pantalla también. Una opción que María no ha comentado y que me parece muy interesante para los principiantes es en las pantallas de consulta, en las consultas, las opciones de las propiedades. Lo pongo en alemán, que es la pantalla que tengo ahora abierta, pero luego lo podéis ver también. Es decir,
desde esta opción hay muchas opciones en la consulta para elegir todos, cuántos, el 100%, el 50%, que mucha gente no conoce. Y no solamente en los campos propios, sino en toda la consulta. Solo como un comentario añadido a lo que decía María. Está clarísimo con la pantalla que has puesto, Jorge. ¿Qué? Y con la pantalla que has puesto está clarísimo. Sí, ya está en el lema, lo sé. Ya puede estar. Por eso decía que le pusiera a alguien en español, que yo ahora estaba con la... So Maria, he's just showing the property sheet for in the query designer that is also useful for specifying a bunch of specifications for your query when you're using the query As a tip, yes. Yeah, as a tip. Mm-hmm. Yeah, and some people don't know that it's there, you know, things like the top or distinct and those kind of things are in that area. Sí, está de acuerdo, como por ejemplo en la hoja de propiedades en the property sheet puedes especificar el top número, el número de records que quieres en tu query, filtros y mucha gente no percibe que hay esta hoja de propiedades al lado. So, yes. Colin, what do you think about that? Colin, ¿qué tienes que decir tú? Aquí lo tengo ya en español para que lo podáis para los quejicas. Sorry, I was distracted. I'm writing a web page at the moment. I'm multitasking badly. I didn't hear any of that. I'm sorry. So he's asking for your thoughts on the property sheet in the query by design window for doing things like, you know, top and unique records and unique values and what you see on the right there in Spanish in general. So your thoughts about that as a tip for when I started, I always used the properties window. Nowadays, I normally use Query SQL. It's personal choice. Sí, dice que cuando comenzó como desarrollador siempre utilizaba la hoja de propiedades y ahora suele hacerlo en el lenguaje SQL. Por ejemplo, mucha gente no conoce que en mostrar todos los campos, al darle sí, eso se convierte en SQL en el mostrar asterisco. Yeah. Cosas de este tipo que algunos no conocen y para los iniciantes puede ser bueno. Si le das un doble clic al asterisco de la definición de la ventana, también te lo hace. Sí, sí, sí. Exacto, también lo haces aquí, también te lo pone así, pero te lo pone de esta manera. Yo lo que quería comentar es la opción de que se puede jugar con las propiedades. Igual que el top 100%, el 50%, el top 1, también se puede mostrar desde aquí. Se puede configurar desde aquí. Número máximo de registros 1, y entonces en la SQL aparece el top 1 por 1 tendría que aparecer. Bien. Porque no te ha salido del campo número máximo de registros si no ha hecho el cambio todavía. Clica en otro sitio. Ahora, prueba ahora. No, no me lo ha hecho, pero porque tengo alguna cosa mal en la consulta. 2 veces puesto aquí, 2 veces esto. Da igual. Solamente quería mostrar que hay más opciones que desconocemos. Para ir terminando, si no tenéis preguntas, lo que quería comentar también como resumen, también para los que están comenzando y nos van a ver por YouTube, que muchas de las preguntas, de muchas de las conclusiones que María correctamente ha indicado, de los trucos para iniciados, cuando eres un senior, un profesional, pues hay opciones que ya no te valen. Y no por eso dejan de ser válidas, sino que os invito a eso, a que vayáis evolucionando. Lo que al principio puede ser bueno, más adelante puede no serlo. George, translate. He was saying that you know, as Maria showed, a lot of these tips, especially using property windows and things like that, they're exceptionally useful when you're first starting out as in Access and getting to know
what the capabilities of the application are. And then later on, you may or may not use them. You may take other approaches, such as doing it in T-SQL or VBA or whatever. But it's good to go back and even as a senior developer and sort of review all those capabilities that the application provides to you. Yes, I agree. And I know that Access has a lot of capabilities. Just when I was preparing one of those, I discovered how, I believe it's in a combo box, you can select a table and show the fields from that table in the combo box. And I didn't know that. 20 years and I didn't know that. You know, I never had to do it, so I didn't know it, or I might have done it a different way, but you can do it right with the combo box. So. Dice María, está completamente de acuerdo, Juanjo, que a pesar de tener 20 años de experiencia, de ser MVP, cuando estaba preparando una de sus charlas y revisando las opciones, se encontró algo que no sabía que se podía hacer. Como todos. Como todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, pues bueno, yo estoy muy contento, I'm very happy, de ver que el grupo en España también va creciendo también con personas de otros internacionales, y no solo ponentes. Estoy muy contento de ver hoy a Colin, que aunque no tenía que dar la charla, ha venido igualmente para escuchar, tal vez porque era María la que estaba hablando, pero veo que es un paso adelante, en mi opinión es un paso adelante, porque si no, pues nos cerramos en lo que conocemos ya, el grupo de los que estamos siempre reunidos, y nos quedamos en lo que ya sabemos, y tener opiniones distintas siempre puede ser muy interesante. Así que gracias a María, gracias a Colin, por supuesto a George, y nos emplazamos para el año que viene ya. También os digo que Auge se va de viaje también al Pacífico, a la zona Pacífico, en el 5 de enero, con ayuda de George también, por supuesto, que lo tenemos pluriempleado. Daré una charla para la zona del Pacífico en español con traducción al inglés, esta vez a la inversa. Así que también Muy bien. a ese encuentro. Y a los demás, pues nada. Thank you very much for having